Hola, buen día, bienvenidos a un episodio más de Échate un café con Said. El día de hoy no solamente es un episodio con un tema en particular, sino estamos festejando Halloween. Aparte de festejar Halloween, también, si pueden notar, estamos los tres aquí presentes de nuevo y con un invitado muy, muy especial que lo vamos a presentar. Una servidora, Sonia Luna. Irving Arias. Alberto Ramos. Y pues bueno, contentísimos por presentar al licenciado Hugo Rivera. ¿Me haces el honor, Irving? Claro. Oye, es la primera vez que estamos los tres, ¿eh? Sí. Creo que es la primera vez que estamos los tres. Los tres como tal ya estuvimos dos. Sí, habíamos estado. Ya. ¿Sí? Según. Sí. Ah, sí. bueno. Pero con invitado Disfrazados. 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 De Pikachu. Sí. La intención es que cuando terminemos el episodio, en comentarios, intenten descubrir de qué estamos disfrazados. Él no estaba más difícil. Claro. Bien, pues vamos con el invitado, Sonia. Él es el licenciado Hugo César Rivera Estrada. Hola, Hugo. Él también tiene una maestría en psicología de la salud y bueno, un poquito de su experiencia laboral. Y digo un poquito porque personalmente lo conozco y tiene bastante experiencia laboral, pero de lo más destacado que me parece a mí, y sobre todo para el tema, es perito de la Procuraduría General de Justicia, perito actual. Duró 6 años en realizando las pruebas de confianza para el Estado. Es coordinador de salud mental y emocional en el TEC Milenio a nivel regional y forma parte del Colegio de Psicólogos de Nuevo León. Entonces, creo que para el tema de hoy es alguien adecuado. Aparte, personalmente lo conozco y sé que le gustan esos temas. Entonces, pues bienvenido, Hugo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Irving. Bueno, algo hay de eso, de que me gustan esos temas, ¿no? Entonces, esperemos que quede padre y que le guste a la audiencia lo que platiquemos. Seguramente sí, ¿no? Entonces, pues empezamos. ¿Cómo ves? Ok. Bien. Adelante. Sonia. Bueno, pues vamos a empezar. Decimos que el tema está interesante, a ver si la charla está interesante, pero ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un caso basado en teoría o una teoría con ejemplos de caso. Entonces, no sé, como medio revuelto. La intención es ver un poquito acerca de lo que es la psicopatía, sociopatía, narcisismo, antisocial, negativista, desafiante inclusive, contexto social, historia familiar, asesinos seriales. En México. Y contemporáneos. Exactamente. Así es. Entonces, nos gustaría, Hugo, empezar un poquito, antes de ir tal cual al caso, conocer un poquito acerca de lo que es la psicopatía. ¿Qué nos puedes explicar de esto? Ok, pues cuando hablamos de asesinos seriales, pensando en la cuestión del tema, siempre se confunden o van acompañadas los dos términos. La psicopatía, por un lado, y la sociopatía, por otro. No sé si valga la pena como que ir planteando eso. Dale. Adelante. Y más allá de meternos en teorías o en cuestiones que sí podemos tomar mano de algunas cosas, de algunas ciencias o ramas de la psicología, cuando hablamos de psicopatía tendríamos que pensar en un sujeto que a nivel interno, pensando en la cuestión de introspección, o sea, genera una patología específica, ¿no? O sea, muy, muy particular, que tiene que ver con agresión desmedida, con cuestiones de violencia, pero tendremos que pensarlo desde el punto de vista congénito, genético, a nivel sistema. Podríamos pensar, incluso con ciertas especificaciones a nivel cerebral, no sé, cuestión del tallo, en la cuestión de la amígdala, como platicamos hace rato, frontal, y esa sería, en general, el psicópata. Entonces, a la pregunta es, si nace o se hace, de hecho también para esquematizarlo así es, el que nace es psicópata. Claro. Y tiene ciertas características también, digo. Ya más allá de la escuela. Por otro lado, la sociopatía, como la primera parte del término lo menciona, tiene un fuerte componente social. Más allá de que expliquemos o pensemos hacia dónde llega, cómo afecta a los demás, tendríamos que entender que es el que sí se hace. Puede tener cierta predisposición, Claro. puede tener, o sea, a lo mejor genéticamente algo, pero que en su historia, en la subjetividad ya que va desarrollando como sujeto, se va moldeando de una manera en donde termina siendo muy dañino para sí mismo y para la sociedad.
O sea que pudiéramos decir entonces que alguien que padece psicopatía es alguien que nació con ello, ¿no? O sea que es genéticamente o incluso como herencia, ¿no? Como tal, porque es una de las cuestiones que se heredan. Y alguien con sociopatía, pudiéramos decirle así como que es víctima de las consecuencias de su entorno social, ¿no? O sea, Sí, exactamente. No sé si víctima, pero sí a lo mejor un resultado. okay. Un resultado de una serie de condiciones ambientales, del contexto, que lo fueron moldeando de una manera muy particular. Con toda su historia de aprendizaje. Ujú. Bien. Entonces, pudiese también pasar que una persona que pareciera ser que está diagnosticado con psicopatía, también puede tener sociopatía, o una persona que está diagnosticada con sociopatía puede formarse a lo largo de su vida, aunque no venga de nacimiento, situaciones que lo lleven a ser psicópata también. Claro, pensando en... Imagínate una persona ya con predisposición o con cierto nivel de psicopatía congénita y luego que todavía lo pones en un ambiente de violencia. Estamos hablando de un superhéroe de Marvel. O sea, pensando si fuera un superpoder, ¿no? O sea, que no, hombre, o sea, llegar... Potenciado, ¿no? Potenciado. Exacto, sería Ajá. potencializar. ¿Tú qué opinas, Alberto, de esta parte? No, pues muy interesante. No, claro, Mi frase. así es. Cómo afecta bastante también el entorno donde va creciendo la persona y cómo al final de cuentas, de cierta manera podríamos decir que es la única forma conductual que tiene el sujeto para responder porque fue lo que aprendió dentro de un entorno muy violento, muy agresivo, como el caso precisamente que vamos a ver el día de hoy. Uh-huh. Claro, y creo que también es importante esto, recalcarlo, la cuestión del entorno, porque a veces se piensa que, o bueno, se dice mucho actualmente, ¿no? Que no importa lo que te pase, tú sal adelante, o no importa si la vida te tira una vez y otra vez, tú échale ganas y vas a estar bien. A veces no se puede, o sea, muchas veces no se puede. Hay quien, obviamente no es una regla, no es una ley, ¿no? Que si tienes un entorno difícil vas a tener una personalidad complicada. Hay quienes lo logran sortear por una u otra cosa, por algunos otros, ¿cómo les diría? Como salvavidas, ¿no? Algún maestro por ahí, algún amigo, una amiga, algún tío, una abuela, alguien, un policía que le dio cierto resguardo. Entonces, esto sí me gusta como remarcarlo mucho, ¿no? Que las cuestiones sociales también afectan y a un nivel incluso hasta fisiológico, ¿no? O sea, no solamente psicológico, sino también fisiológico. Entonces, creo que diferenciarlo sí hace ¿cómo decirlo? Como un diferenciador muy importante, ¿no? Porque el sociópata no solamente es revisar los síntomas, sino también ver qué está pasando con su entorno, con su sociedad, con su familia, o con su no familia, con el abandono, con la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, factores que son importantes de retomarlos. Claro. De hecho, me gustaría hacerte una pregunta al respecto. ¿Cuáles dirías que son como las alteraciones fisiológicas o neurológicas que llega a tener una persona que crece en un entorno pues de este estilo, con un sociópata? Pues mira, sinceramente no soy muy experto en cuestiones de neuro, Uh-huh. pero hace rato mencionábamos algo, ¿no? Tiene que ver mucho con el frontal. Por ejemplo, platicábamos hace rato, antes de que entráramos en vivo, de que empezamos a grabar, que hay estudios que dicen que cuando un niño, un feto está en el vientre y está expuesto a cuestiones de gritos, Claro. estrés, y la mamá está en estrés continuo, ese niño en cuestión de desarrollo neuronal tiende a subdesarrollar el frontal. Que está más relacionado con la toma de decisiones. La toma de decisiones y el Así control es. de impulsos. Así es. Y obviamente pues hay muchas otras áreas, ¿no? Que a nivel, por cuestión de subdesarrollo o incluso de sobreestimulación a partir de, pueden llegar a generar cuestiones de actitudes violentas, ¿no? Claro. Con alteraciones como tal, claro. Ajá. Sí, y creo que es importante también esto, ¿no? Porque a veces se piensa que la persona está triste porque está triste, ¿no? Pero hay veces también que tiene alteraciones fisiológicas a nivel cerebral o incluso a nivel genético que te hacen... O sea, que con psicoterapia no es suficiente, ¿no? O sea, se requiere un tratamiento psiquiátrico, medicamentos, intervenciones. O sea, a veces es una situación que es más compleja que solamente es ve a terapia, échale ganas, siéntete bien, ve un curso de positividad, de buena onda, que a veces hay una afectación neurológica real, como Claro. decías, Alberto, que sí es de tomarse en cuenta, ¿no? Entonces,
creo que esto es un pequeño contexto para luego entrar de lleno al tema que tenemos, ¿no? ¿Le entramos de una vez o cómo o querías agregar algo, Hugo? Sí, nada más algo rápido, Irving, antes de entrar al tema. Ahorita que hablabas acerca de, oye, no es tan fácil como para decir, cambia. Tenemos que entender que ya estamos hablando de estructuras. Exacto. Más allá de una estructura neuronal, o del cerebro, que obviamente eso rige mucho, la estructura se va desarrollando. Entonces pensemos en un árbol, en que tal vez hay árboles que por su mismo desarrollo toman cierta inclinación. Camino. Pero habrá otros árboles que a partir del viento, a partir de que hay quien les pega, los daña, generan esa inclinación de manera ambiental. ¿Y cómo enderezas un árbol? Sí. Entendiendo que esa es su estructura. Claro. Entonces, por eso es muy, muy difícil. De hecho... Me gustó mucho la metáfora del árbol. Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, hay una... No sé si alguno de ustedes lo ha visto, pero por ejemplo en lugares inclinados donde el árbol no tiene directamente la misma cantidad de sol, aún la misma especie de árbol va naciendo inclinado, va buscando la supervivencia, aunque no sea, digamos, la mejor estrategia, pero es lo único que tiene a la mano en este caso. Y es una metáfora que, aparte de metáfora, se cumple en la vida real, porque de esto hay un montón de estudios, pero ahí les debo el nombre. Y como toda persona o como toda estructura base, pues normalmente tenemos rasgos de muchos otros trastornos y no solamente estamos hablando de un trastorno antisocial donde se desencadena una posible sociopatía, psicopatía, sino hay otros como el narcisismo, creo que es un trastorno de personalidad también que en muchos de los psicópatas también tienen, ¿no? Entonces, yo creo que para poder ver o poder conjuntar la teoría con ejemplos o con la práctica, por no decirlo así, me gustaría ya empezar con el tema. Bien. Ya quiero hablar de ese hombre. Esos hombres. Es que se aventó la tarea de sí, claro. Sí, claro. Pero fíjate también más aún la pregunta, ¿son hombres? ¿Son personas? ¿Hay quién lo plantea? Claro. O sea, que son realmente personas. Wow, ¿de quién vamos a hablar, Irving? El día de hoy vamos a hablar de un personaje que es mexicano, como decíamos ahorita, es contemporáneo, porque a veces se piensa que los asesinos seriales son de Estados Unidos, o porque solamente pasa allá, o hace mucho, exacto, que era algo incluso histórico, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar de un personaje mexicano, del Estado de México, más específicamente. Y bueno, platícanos, Hugo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ok. Bueno, pues les ando manejando varios personajes, ¿no? Pero digo, para seguir lo que hemos planteado, estaremos hablando de El Caníbal de la Guerrero, que es un caso que, pues ahora sí que tiene su resolución, perdón, por ahí de mediados del 2000 y fracción. Se hace famoso por cómo lo agarran, ¿no? Hay una denuncia, cuando van a interrogar, él intenta huir, rompe la ventana con la cabeza, y al momento en que entra la policía se da cuenta que encuentran un cuerpo de mujer desmembrado, que no era el primero, desmembrado, con partes de su cuerpo que faltaban, un brazo sin mucha carne, pensando en entendido que era casi esquelético, y sobre todo, desde ahí el nombre, con carne humana a medio cocinar en su estufa, ¿no? En el sartén, ahí le estaba echando sus pimientitas y estaba preparándose ahí unos bisteces. Eso es como que... Sí, se me antojó. Ese es... Hablando, por ejemplo, de carne humana, hay otro personaje también, el monstruo de Ecatepec, que claro, nada más para hacer el dato, él dice que hay en la carne humana hay niveles, o sea, que hay niveles premium, que había niveles primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, dependiendo del tipo de mujer. Entonces digo, nada más como dato que ni siquiera hasta en eso, ¿no? Si eres un tibón o una costilla cargadita. Sí, ya. Y a lo mejor pasó por la mente de muchos de ustedes. ¿Qué nivel seré yo? ¿A qué sabré? Carne magra, como que más
un guayu. Que están de moda, ¿no? Que están de moda. Los sobrevivientes de los Andes decían que sabía a carne de cerdo, la carne humana, que es lo... Qué complicado. Sí. Sí, yo también había escuchado eso. Bueno, y regresando ya a este caso de el caníbal, ¿no? ¿Por qué destaca, al fin de cuentas? Porque curiosamente era un sujeto cercano a las artes. Era poeta, era escritor, había tenido una, pues, carrera medianamente, no sé si llamarle fructífera o encaminada a la cuestión de producir, en el género literario, declamaba, hay videos de él en donde, de hecho, en festivales de Halloween del Día de Muertos, Sí. Hace sus declamaciones de sus poemas. Entonces, pues, era hasta cierto punto conocido, ¿no? En su barrio por lo que hacía. Él publicaba de manera autónoma sus poemas y los vendía. Él decía en vida que, hablando del narcisismo, que había vendido más de 10,000 copias de sus poemas, ¿no? Pero con eso, de eso se refería a que él mismo armaba sus panfletos en hoja de máquina, y las vendía, ¿no? Allá en México, Ciudad de México, en el Chopo, en el metro, y más o menos de eso intentaba sostenerse. Entonces, digo, hablando de narcisismo, ¿cómo cambia la realidad, no? De decir, pues ahí la llevo, pues estoy haciendo un emprendimiento. No, he vendido 10,000 copias de mis libros. Claro. Yo solo, ¿no? Yo solo, sí. Yo lo hice, mío, yo lo creé. Bien. De este personaje, Hugo, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, de su estructura psicológica? ¿Cómo lo podemos describir? Que ahorita hablando de esto, psicópata, sociópata, narcisista, ¿no es? ¿Qué nos podrías decir como de la estructura psíquica de él? Fíjate, a diferencia de otros casos, en sí hay mucha información acerca incluso de su vida. Entonces, pensando más allá de algunas particularidades, sí le apostaría más a que es una estructura sociópata. Pues si tú sigues todo lo que hay en medios acerca del caso, hay una historia de violencia muy marcada en su familia, en su mamá, me parece. Sí. Era quien a cada rato lo agredía, y pues podríamos pensar que eso mismo lo marcó. No podemos irnos tanto con esa finta de que solamente porque vivió violencia. Ya después tal vez las decisiones a lo que se fue acercando, el tipo de temas, la muerte, el canibalismo, o sea, la cuestión de la agresión interna lo fue llevando a temas que lo fueron también desestructurando, o llevando a esa estructura tan bizarra, si se le puede llamar. Pero pareciera que sí fue creado por el contexto. O sea, fue el resultado de un ambiente muy hostil. Y que incluso, digo, sin afán de como que de hablar mal, es que sabemos que en el Estado de México se vive. Es una cuestión así muy complicada, muy individualista, donde casi no se hace grupo, siempre se está compitiendo. Entonces, pues, es como que el caldo de cultivo idóneo, ¿no? Claro. No, y creo que lo importante aquí, digo, no me dejan mentir, al final de cuentas todos psicólogos sabemos que la importancia que tiene la infancia, ¿no? En el camino del sujeto, ¿no? O sea, la infancia... Infancia es destino, ¿no? Sí, claro, ¿no? Decía Santiago Ramírez. Sí, y adolescencia también, y adultez también. Pero creo que me gustaría hablar un poco de esta infancia que es muy problemática, porque a veces dicen que ay, dale 2, 3 nalgadas, no pasa nada, ¿no? O sea, sí pasa. A lo mejor no tan grave, pero a lo mejor sí, ¿no? Entonces, es un volado que estamos jugando ahí. ¿Qué nos pudieras platicar de esto de la infancia que tú crees que fue importante para el desarrollo de su patología como tal? Fíjate, hago una liga tal vez con teoría básica, hablando de sociopatía y psicopatía. Creo que hubo, y ya falleció, no estoy seguro, un psiquiatra gringo, Robert Hare. No sé si les gusta el tema, seguramente lo ubican por ahí. Fue el primero que empezó a trabajar con psicopatía, y que fue el primero que la acuña. Ya después ya más teóricos lo trabajan, y de ahí luego definen sociopatía. Y él genera un psychopathic checklist. Okay. O sea, bien famoso en ese tiempo. Era como 20 preguntas. Ajá, si quieres saber si es psicópata, entonces revisa esos sí o no, y a partir de... Ay, saqué 10. Mira qué interesante, ¿no?
Pero desde esas teorías de la psiquiatría clásica, si se puede llamar, tal vez hay muchos mitos. Por ejemplo, con respecto a la infancia, se habla de violencia y se habla, hace rato hablábamos también de esta idea de que, pues, que si un niño mata animales, ¿no? Entonces el niño aplasta un pollo y, ay, por eso se va a hacer. Pues no tanto va por ahí. Pero si lo pensamos, el niño inicialmente no tiene la capacidad para entender que enfrente de él tiene una vida. Que ese animal mediana sufre, o sea, que sufre daño, que más allá de entender que lo entendamos como sufrimiento humano, que es todo un tema ahorita de los animales, pero el niño no entiende eso. Y desde ahí podremos pensar en la estructura, o sea, ¿qué pasa con un niño que nunca le enseñas un vínculo empático mínimo con las mascotas? Obviamente siempre las va a ver como cosas. Entonces, por eso ves un niño que agarra una hormiga y le quita la cabeza, ves una mosca y le quita las alas. O sea, para él es algo mecánico, es algo como jugar con un Lego. Entonces, es parte de... Después, gracias a la culturalización, a papá y mamá, vamos entendiendo que no es tan fácil, que es complicado, que es una vida. Y ahí estamos hablando de un sujeto que se forma medianamente ético. Entonces, nada más para entender el matiz, tal vez sí podemos reconocer que por ahí hay algo mal en un niño, pero que a partir de cierta edad no ha desarrollado vínculos empáticos con los demás, con los animales, con las personas, y sobre todo que, y es algo tal vez un poco más difícil en el entorno, pero desde afuera es más visible como psicólogos, cuando los vínculos que trabajan con los que se desarrollan son solamente utilitarios. Claro. Entonces eso yo creo que es algo bien importante que podemos reconocer, ¿no? Es empatía acerca de preocuparse por lo que vive el otro, por lo que siente el otro, pero luego ya después que su conducta, manipulación, ya si queremos empezarlo a pensar de esa forma, esté al servicio siempre de la utilidad. La satisfacción. Ajá. O de que yo necesito algo, entonces yo te hablo bien bonito, mamá, hermano, pero claro, ¿por qué necesito esto? Ya lo recibo. Y otra vez. Y ya no me importa qué pase contigo. Muérete si quieres. Referente al género, he escuchado, bueno, los casos, porque me puse a investigar, no es mi fuerte trabajar este tipo de perfiles. Pareciera ser que pasa más en hombres que en mujeres. Uh-huh. No hay como algo base que te diga, sí, el porcentaje es mayor en hombres que en mujeres. Pero, no sé, en tu experiencia o lo que tú has investigado, has leído, lo que te interesa ¿te ha tocado ver un caso como tal de una mujer que sea psicópata, sociópata y demás? Sí. Varios. Mira, para la psicopatía no hay género. Tal vez por cuestiones de violencia y cuestiones, como dices, de género, en el hombre es más sencillo que te estructures de esa forma. Es más, culturalmente nos avientan más a pelear, a que la violencia... Como la cuestión expresiva, ¿no? Como pasa algo en el suicidio, que el hombre tiende a ser más... Así, hay algo ahí en el género que nos hace vulnerables. Claro. Pero, por ejemplo, tenemos, de hecho, aquí en México, el caso de Juanita Barraza, la Mataviejitas. Claro, sí. Por ejemplo, También hubo un caso, perdón que interrumpa, de que mató a su esposo y lo hizo tamales, ¿no? Que inclusive salió hasta en La Rosa de Guadalupe. Sí, el nivel de resentimiento que tiene... Bueno, ahí mezclo porque desconozco, pero el nivel de resentimiento que se tiene, obviamente aparte de la historia, esta parte de... o sea... Que ahí, fíjate, yo hay una distinción entre, por ejemplo, ella decía, no cabía en la bolsa y tuve que cortarle otro cacho y... Como dices, el nivel de resentimiento habla de una vinculación particular con él. O sea, ahora sí podemos pensarlo en víctima y agresor, donde ya estoy rebasada completamente, ¿no? Hay algo que tal vez no siempre vemos en los asesinos seriales. Pero también, por ejemplo, hay un caso en Estados Unidos, es que se me olvida el nombre, pero la película se llama Monster. O sea, fue con Charlize Theron, y es una mujer en Estados Unidos que mataba traileros. Literal, o sea, los invitaba, se hacía pasar por prostituta, y en parte lo que ella estaba haciendo es una reedición continuamente de violaciones que ella vivió de niña. Entonces, su modus operandi era, pues, invitarlos a decir
No sé si por aquí haya alguien que sea trailero. Hay una frase típica que dice, ¿vas a querer? O sea, ¿vas a querer? No, pues sí voy a querer. Entonces decía que sí. Se subían con ellos, se iban a una brecha y ahí los mataban. Ahí, por ejemplo, es un caso donde otra vez regresamos a la infancia. Y perdón, porque yo fui la que me desvié, regresando a la infancia del caníbal, sí. regresando a la infancia del caníbal, viendo el maltrato que tuvo, el contexto, como comentabas, un contexto padrísimo para que se desenvolviera su perfil. Creció así y como fue creciendo, como decía Irving, no solamente es en la infancia, también la adolescencia, la juventud, todo, digamos que se fue para hacer, porque realmente a lo que vi, había 3 asesinatos como que sabían que era de él, pero había 14 que tenían como un mismo prototipo, que una misma forma, ¿cómo le llaman? Una misma, un modo, exacto. Así es. Sí. De estos modus operandis, digo, lo que me gustaría que platicaras es que no es porque sí, ¿no? O sea, hay algo que se está resignificando, o más bien repitiendo, ¿no? Porque no se resignifica. Si se resignifica, se resuelve y lo que sigue. Pero cuéntame un poco de o sea, ¿qué significaba? ¿Qué simbolismos tenía? ¿Por qué mujeres? ¿Por qué comerlas? Platícame un poquito de esto. ¿Cómo? Digo, creí que era que según yo, bueno, lo que leí, era fan, llegó a ser fan del caníbal, inclusive él mismo. De los Inocentes. De Aníbal, ¿no? Sí. Perdón, de Hannibal Lecter. Ándale, de Hannibal sí. Lecter, sí. Aníbal el caníbal. Sí. Definitivamente. Sí. Que por cierto, como dato interesante, ¿sabían que Hannibal salió de un... De aquí de Monterrey. De aquí en Monterrey del Sí. Topo? Sí, está interesante, No lo sabía, investigaré. Exportando pues ideas, siempre, Monterrey siempre punta de lanza. Claro, por supuesto. La innovación. Hay innovación. ¿Cuál era la pregunta? No sé qué. Los símbolos del asesinato. Sí, o sea, la cuestión del patrón. En el caso del caníbal, del guerrero, pareciera que fue una construcción relacionada con cuestiones de desamor. O sea, a partir de desencuentros amorosos en donde pues él era rechazado, donde desde el punto de vista narcisista las parejas no iban cumpliendo sus expectativas y empezaban a generar conflictos. O sea, y lo digo de esta manera pensándolo justamente desde como él, ¿no? Ya te vas a poner difícil, en el sentido de que pues obviamente toda relación humana es difícil. O sea, no siempre vamos a estar siempre de narromacos haciendo lo que tú hagas lo que yo quiero, etc, etc. Pero parece que a partir de estos desencuentros de desamor que para él eran muy frustrantes, es cuando empieza a generar esto de sustraerlas, de invitarlas. Algo que tenía que sí tiene que ver con el narcisismo de él es, se aprovechaba de sus parejas en cuestión económica. O sea, como él le iba mal, lo que intentaba hacer era pues que lo mantuvieran, ¿no? Pero pues vivimos en México, o sea, no vivimos en Europa, entonces o sea, las mujeres no se dejaban, entonces ahí puede empezar el problema. Y ya después iba como que en aumento, ¿no? La cuestión del malestar. Pareciera que ahí va. Y se va alimentando con todas estas ideas, todas estas cuestiones de literatura que él va trabajando, que van, digamos, como siendo accesorios de su estructura. Lo que queda claro es la cuestión del nivel de agresión y pareciera que iba en escalada. Antes con el que lo agarran, hubo un caso en donde también a una pareja la sustrae, la invita, la mueve del lugar, la asesina y la corta a la mitad. La madre declara que le corta los senos, le corta los glúteos, o sea, la mutila. No se la come al parecer. Todo estaba en las bolsas donde él dejó, me parece, no sé si en un baldío o en un panteón, algo así. Entonces ese fue al parecer uno de los primeros, ¿no? Y lo demás va siendo como accesorio en su estructura. O sea, lo que queda claro en un modus operandi de esa forma es la cuestión de la agresión, de la frustración hacia la otra persona, en donde desde el punto de vista narcisista no cumples con las expectativas que yo espero de ti, de la agresión directa de te voy a matar, ¿no? Y luego el romanticismo donde al fin de cuentas
ya te fuiste, falleciste, no te voy a volver a tener, pero, o sea, una serie de, sí, de ideas y de cosas completamente irracionales, obviamente que son monstruosas, definitivamente, pero que en su idea tenían cierto nivel de romanticismo y de nivel de poesía. Estamos hablando de cómo lo ve él. Conste. Sí. Para dejarlo claro. Así. Cambio de lugar, por favor. Bueno, no terminamos, ¿no? De hecho, el productor nos acaba de decir que faltan 5 Que tenemos que irnos minutos. corriendo. Está marcando al encerremos aquí. 911 ahorita y luego. No, Diría- fíjate, diría- perdón. me gustaría retomar esto del romanticismo porque por amor, ¿cuántas veces no decimos yo daría mi vida por ti? Me corto un brazo si tal, ¿no? Mi corazón es tuyo, toda mi mente está... O sea, son frases que llevadas a la realidad dices, a ver... Están medias creepy. Sí, ¿no? esa está de Si eres pensarse, Homero ¿no? Simpson, dices yo mataría por ti, pídeme que mate por ti. Ándale, exacto, ¿no? O sea, son frases románticas que luego en estas estructuras toman en sentido y dices, claro. O incluso que si yo pudiera te traeré aquí conmigo, ¿no? O te quiero comer a besos. Quiero que estés dentro de mí. Ajá, Ahí y está. sí. Porque o sea, es que hay literal. hay una película muy famosa que probablemente conozcamos porque ya estamos en las edades avanzadas, que es la de Por la Libre, cuando fallece el abuelo y deciden inhalarlo con las cenizas, con cocaína, precisamente para simbolizar esta parte de que esté dentro de ti. Creo también que muchos músicos lo han hecho, no estoy seguro en ese aspecto. Sí, ¿no? Y son cuestiones importantes porque son... O sea, se ven muy románticas, pero si le quitas la palabra romántico, o sea, algo hay, ¿no? Algo ahí hay de raro. Creo que también esta parte de lo que, digo, para ir cerrando y abriendo más el tema, la cuestión de la violencia hacia las mujeres, también creo que por esta parte del caníbal de la Guerrero, tenía que ver mucho por el trato que tuvo de su madre, ¿no? O sea, toda la agresión que no pudo ser dirigida hacia allá, toda esta manera de vincularse con la figura femenina, ¿no? Incluso al punto de decir, te voy a destruir, o sea, no solamente es te mato, te mutilo, te como, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Una mezcla de todo. ¿Dirías que tiene una intencionalidad de dañar? Digo, pregunta un poquito extraña, no sé si conozcas el caso del asesino de Rotterdam, que quedó en internet de comerse a alguien de manera consensuada. Ah, ok. Y que abiertamente la otra persona dijo, sí, si quiero, voy a que me comas, que me mates y a que me comas. ¿También entraría como en este rasgo de sociópata? Fíjate que a mí eso se me hace más como que un producto crudo de la globalización, ese caso así literal de... Siguiente episodio. Pues, De hecho, estaría increíble hacer un episodio Siguiente porque entra episodio. la moral y entra un montón de cosas. ¿Sí? Para todo servicio vas a encontrar para toda demanda a nivel de global vas a encontrar alguien que diga, sí, yo te la cumplo, no, yo te la compro. No estoy muy familiarizado con las particulares del caso. Sí, recuerdo esto que simplemente alguien puso en internet. Bien loco, ¿no? O sea, oye, pero estoy hablando en serio. No, yo también. Ah, bueno. Ven a mi casa, sí. Caray. El viernes, sí. Sí, ¿no? Pues Tengo bueno. libre. Pero ahorita mencionabas algo interesante acerca de la cuestión de introyectar al otro, por un lado. Pero también hay algo que tiene que ver con estructura a nivel humano, y me voy incluso a los prehispánicos. Desde siempre el humano, aunque como humanos, no se come al semejante. O sea, no sé si conozcan, por ejemplo, los aztecas, las guerras floridas. Cómo funcionaban. Es bueno, la Triple Alianza, cuando había sequía, cuando estaba la peor la cosa, bueno, o sea, había una guerra consensuada, había bajas de todos lados, había prisioneros, y pues yo no me comía a los míos, me comía a los de Texcoco. Claro. Entonces, fíjense cómo es bien interesante eso, y es que es de pasar del objeto amoroso, y yo a lo mejor me voy a aventurar mucho a hacer una interpretación, pero a mí me late que en a partir de este amor tan intenso que tuvo por su madre, pero a la vez esta agresión o esta violencia que lo dejó desolado, en las parejas intentaba encontrar eso que su mamá no le dio. Sí. Entonces, en el enamoramiento, cuando empieza los primeros meses, pues eso siempre lo encontramos en la pareja. La bronca viene después, pues los trabajamos con parejas, lo sabemos, ¿no? Es a partir de los 9 meses, 8 meses cuando venga a terapia. Sí. Entonces, por ahí yo le apostaría que es cuando había este desencanto hacia la pareja en ese momento actual y dejaba de ser un semejante.
para convertirse en esa cosa maldita, ambivalente, amor-odio, El depositario, ¿no? Ajá, pero entonces ya para cuando les hacía eso, pues ya estaban completamente objetivizadas para él, cuando en un inicio no era así. Y lo digo pues esta cuestión romántica, esta cuestión es raro, o sea, voy a hacer un poema de algo que no, es que sí la amaba en su momento. Después ya... ¿Y hasta qué punto? Pasó. Porque había relaciones de que duraron 2 semanas, o tenían 2 semanas de novios, o tenían un mes de novios, o sea, ya había como hasta qué punto tan rápido era la bajada de no cumples lo que te estoy pidiendo, entonces, bye, te tocó la hora. Sí. Adelante. Sí. Bueno, decía, no es un cualquier bye, no es... Sí, no. Te mato, te Bye, corto, te te como. como y le sigue. Dios. Y que ahí a lo mejor, fíjate, tal vez entendiendo de cómo funcionan los asesinos seriales, pues no a todas con las que terminó, pues se las comió, o sea, o las ultimó, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, entendiendo modus operandi, por ejemplo, de Ted Bundy, donde si nos vamos atrás en Estados Unidos, hay varias mujeres que dijeron, sí, yo lo conocí, sí, salimos, sí, tuvimos una noche juntos, pero no me hizo nada. Entonces ahí, o sea... posiblemente había algo, y también hay algo también, antes de que se me pase. El psicópata y el sociópata, bueno, sobre todo el sociópata, funciona como una araña acomodando una red, pero una red específica. O sea, no se enganchaba con cualquier mujer, y es algo que también lo vemos en el monstruo, y también lo vemos en el feminicida. No se prostitutas, mujeres con características muy particulares. Y es lo difícil para cuando alguien dice, no, es que cómo es posible que mujeres tontas o quien es víctima de... No, es que es una trampa desde el punto de vista del agresor pensada para ti. Entonces es lo que tú necesitas. Entonces por eso es bien difícil reconocerla desde acá. Un poco como lo que pasa con los pedófilos, ¿no? En Facebook, donde generan toda una ¿Una red? Toda una red, todo un perfil de BTS como para jalar a alguien, y ya que lo jalan ya te das cuenta, el chico o la chica se da cuenta que no es lo que esperaba, ¿no? Es un depredador. Exactamente. Y él mismo va agarrando habilidades, válgame, para generar y obtener eso que él quiere. Y va avanzando. Yo creo que es lo más problemático. O sea que en la historia de los asesinos seriales se va viendo cómo va la cuestión de la depravación, y es a lo mejor ahí lo halloweenesco, ¿no? Lo spooky o lo creepy. O sea que en el primero a lo mejor hubo una agresión muy burda, muy poco sistemática de una pelea, pero conforme van pasando los casos, cada vez dejan menos huellas. Y es cuando de una o dos aparecen 15. Sí. Órale, muy bien. Bueno, pues yo creo que mucho más que trabajar con estos temas, con estos casos, porque incluso hablar de esta parte de las pistas, cómo ver cómo su patrón empieza ya por tanta emoción o demás, a ya no estar como tan al pendiente, y donde empiezan a dejar pistas, rasgos y... No rasgos. Pistas. Pistas, vamos a llamarle pistas. Entonces, hallazgos. si les interesa mucho saber acerca de este tema, le pueden poner en comentarios igual o le dan like para poder saber si hacemos una parte 2, porque está muy interesante. Incluso podemos hablar de otros perfiles, ya que Hugo pues me ha sorprendido. Tengo que leer más, tengo que investigar más de estos casos. Bien, bueno, pues realmente nos encantó que estuvieras por este lado, por acá con nosotros. Hacemos una pequeña actividad que se llama Yo Nunca Nunca. En este caso, Alberto tuvo la grandiosa idea que se llama Calavera o Truco. ¿Y qué le preguntarías? Es buena pregunta porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Decíamos jugando que si nos habíamos comido a alguien o crímenes por el estilo, pero los dejo que me ayuden con la pregunta. Irving. Fíjate, a mí se me ocurre una, ¿no? De Calavera o Truco, hablando de sociópatas, psicópatas y tal. Sería como, ¿alguna vez te tocó estar cercano, conocer a alguien, algún amigo, amiga, pareja, familiar, algo que tú digas... ahora sí que como están de moda, ¿no? Las red flags que tú dices, ay, nanita. Sí. Que sí te asusta que dices, como que sentí algo que está medio extraño. ¿Te tocó a alguien así? ¿Estás hablando así de mi vida? Así ¿De tu vida? Ajá.
Creo que sí, fíjate. De hecho, yo... Mi psiquiatra me dice, no tiene nada de malo que vayan con un psiquiatra. Personalmente no voy, no, nada más era una broma. Pero sí, en algún momento, en un trabajo, después de control, por cierto, de como que ya traía con todas estas herramientas afiladas. Y así tal cual, o sea, empezamos a convivir gracias al trabajo. Y empiezo a ver actitudes cada vez que me prenden más las alarmas. Fue una cuestión temporal en el sentido de que el trabajo me acercó a esa persona y luego me alejó, porque incluso en cuestión de lugar. Entonces, hubo un tiempo en que yo trabajé en Celaya, trabajé en Coahuila, en Guanajuato, entonces la de gira, ¿no? Entonces ahí así me pasó que no supe qué pasó, o sea, con él, pues espero que no, que haya sido solamente una mala corazonada, pero sí, en algún momento sí, primero muy amable, primero muy hacia mí y también hacia otras personas, y sobre todo yo lo veía ya en el reflejo de hacia otras personas, ¿no? Cuando ya veía cómo se comportaba con otras personas, caray, algo está pasando. Algo hay aquí, ¿no? Como esta cuestión manipuladora, ¿no? Uh-huh. Ok, Hugo, para ir cerrando un poquito el tema, para encontrarte, tu red social en Instagram, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te localizamos? Sí, me pueden buscar por así, bueno, mi nombre es Hugo César Rivera Estrada, entonces Hugo Ríez. Ok. Estrada, Hugo Ríez. Mi cuenta de Instagram. También soy parte de una asociación que se llama CEDEF AC, también la pueden buscar en Facebook. Entonces, cualquiera de esas dos, estoy a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues recuerden que estamos aquí para cada vez darles más temas y tener mucho más episodios para que ustedes puedan estar disfrutando y conociendo. Son temas muy, muy interesantes. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Centro Psicológico Integral SAIP, en Instagram como Centro Psicológico SAIP. Este podcast lo pueden encontrar en YouTube como Centro Psicológico SAIP o en Spotify como Échate un café con SAIP. Las redes sociales de nosotros, bueno, yo estoy como en Instagram como estoy, psicóloga Sonia Luna, y en Facebook como Sonia Luna Psicóloga. Alberto. Yo estoy como Alberto Ramos Psicólogo. Yo estoy como Arias.psicología. Y bueno, como ya agarraste el regalito, yo lo presento. Sí. A todos los invitados les damos un pequeño recuerdo de la charla para que se lleven ahí un recuerdito para que lo abra. Muchas gracias. A ver. Es el test de psicopatía. Es una taza. Esperamos verte de vuelta por acá. Esperamos verte de vuelta por acá, Hugo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que sí, que es un tema tan padre que podemos sacar muchas más cosas, y no solamente de perfiles de personas que han cometido asesinatos y demás, sino igual y de películas o demás. Creo que Hugo tiene un algo que no sé qué es, que nos puede dar este punto de vista. Y bueno, les pedimos que le pongan like si les gustó el episodio. Recuerden que es un episodio especial por ser Halloween. Aquí tenemos nuestro café con pociones mágicas, galletitas y demás. Y bueno, también recuerden que estamos muy muy cerquita de nuestro aniversario. El aniversario es el 4 de noviembre. Celebramos 2 años del Centro SAIP. Y quiero comentarles cómo, por los que no sepan, el día de las conferencias y el día de los talleres va a ser el 6 de noviembre. Así que separen el 6 de noviembre para que puedan estar con nosotros, y sé que les va a gustar bastante. Ya en las redes sociales vamos a estar poniendo los temas de los talleres y las conferencias que les vamos a ofrecer. Así es. Y antes de que se nos olvide terminar, quiero decirles feliz Howling, grupo. Soy Vanessa. Era meme obligado. Espero, muchas gracias, Hugo, por compartirlos con nosotros. No sé si alguien más quiera... Espero que adivinen de qué venimos disfrazados el día de hoy. Ojalá que sí. Y pues bueno, gracias a todos, gracias por estar aquí. Gracias al productor, nunca le agradecemos. Siempre les digo que se me pasa. Pero gracias al productor que está por acá, Emilio. El productor que nos trajo los disfraces. ¿No? Y pues bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Nos vemos aquí el siguiente martes o el día que nos quieran ver o escuchar. Y pues nos vemos. Hasta luego. Se acabó el café.